Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Permítame que estoy abriendo unos archivos de la presentación. Bueno, por mientras, ya, recibí un grupo. Ya un grupo. Deberían ser como 5 o 6 grupos. Todavía no los hemos recibido, pero espero que para mañana ya tenerlos. Si no, pues mañana, entre mañana y el miércoles, no mañana, perdón, tendremos que terminar de armar, ya que el miércoles tenemos examen de refrigeración y algunos compañeros eh, llevan la clase de refrigeración, algunos compañeros que están aquí, entonces no tendríamos la clase de bombas. No tendríamos la clase de bombas para que no tener interferencia entre el examen y la clase. Entonces, la idea sería que ya mañana terminemos la semana con los grupos armados para que ya en el transcurso de la semana ya les hayamos asignado les hayamos asignado los proyectos de exposición. Bien, voy a empezar a compartir. Estoy abriendo los archivos. Bien, estábamos haciendo un ejemplo de un libro, perdón, de una red hidráulica, donde teníamos un bombeo de agua desde una cisterna, a través de una bomba, hacia una torre, luego hacia una pila, luego a un intercambiador y por último a un tanque elevado. Habíamos pues partido de que yo tenía los requerimientos o las demandas requeridas en los puntos finales. En la torre necesitamos 200 galones a 5 PSI. En la pila necesitamos 100 galones por minuto, 2.5 PSI. Y en el tanque 300 galones por minuto a 5 PSI. Luego de eso, hablamos un poco sobre los accesorios que deberíamos tener, accesorios que vimos en la presentación, válvulas con puertas, strainer, manómetro, termómetro, juntas flexibles, válvula check para cada equipo. Aquí pues para cierre utilizamos otra válvula con puerta. En el intercambiador, aisladores o juntas flexibles, válvulas con puertas, una check, manómetro y termómetro y otra de cierre al final en el tanque. Luego de eso, pasamos a definir cuáles son los flujos en cada tubería. Lo que hicimos fue pues ir sumando de atrás hacia adelante. En el tanque necesito 300 galones. Por lo tanto, en toda esa tubería, si no hay ramales, siempre van a ir los 300 galones. Aquí se unen los 100 galones que ocupan la pila, más los 300 que van hacia el tanque. En esta tubería van 400. Luego en esta tubería, pues va unido estos 400 más los 200 de la torre, se van 600. Aunque creo que en la clase anterior lo hicimos al revés, creo que partimos desde la cisterna, no recuerdo ahorita. Pero bueno, al final el procedimiento es similar. Y entonces la bomba debe bombear 600 galones por minuto. Y luego empezamos, bueno, hablamos un poco de por qué yo tengo estos números aquí. Lo que tengo yo son nodos rotulados. Lo que me ayuda a rotular es tramo inicial, tramo final. O el punto inicial y punto final de un tramo. Eso me va a servir para ir desglosando los tramos de tubería con todos sus accesorios. Y así pues enumeramos cada nodo donde yo tengo una separación de tubería. 3, 7, 4, 8, 5, 6. Bien, estábamos ahí. Creo que hasta ya hemos llegado. Nos hacía falta, creo que hemos definido diámetros, no recuerdo si hemos definido diámetros, creo que llegamos hasta el segundo tramo. Aquí está. Definimos diámetro de 6 pulgadas para la tubería que conecta la bomba. Luego, también sale de 6 pulgadas después de la bomba. Y llegamos a que esta es una tubería para 400 galones por minuto, 4 pulgadas.
Para eso nos auxiliamos de las tablas que les compartimos en la plataforma. Bien, este archivo, por error lo subí, este archivo que estamos viendo de AutoCAD, por error lo subí en la librería de refrigeración y bueno, según yo los había subido a la plataforma, pero lo tenía equivocado, entonces necesito corregirlo y subirlo ahorita que tenemos la clase para que ya lo puedan bajar y puedan pues ustedes también hacer el ejercicio en sus casas. Bien, para eso nos vamos a auxiliar de las tablas, en este caso de la tabla de comportamiento del agua en tuberías de hierro negro, cédula 40. Hemos llegado hasta definir para 400 galones por minuto, tubería de 4. No recuerdo, o sea, creo que esa fue, sí, aquí está. Tubería para 400, tubería de 4. Estas son rotulaciones del ejemplo del periodo pasado. Voy a borrarlas para que, bueno, voy a dejar eh, esto. Para 400 galones, nosotros tenemos tubería de 4, una velocidad de 10.1. Hemos hablado que se pasa un poco, pero no es tanto. Quizás cuando haga la sumatoria para cálculo de cabeza, yo pueda definir si esta tubería me quedó muy pequeña. Bien. Continuamos. Continuamos. Podemos definir el diámetro de esta tubería que es pequeña. 200 galones. Vamos a ver con qué diámetro nos corre 200 galones, nos corre con diámetro de 4 por una velocidad de 504. Veamos tubería de 3 con 200 galones, ¿cómo nos queda? Una velocidad de 868. Y si fuese de 2,5, una velocidad de 13.4. Esta pues ya, esta sí se sale del rango que hemos estado manejando de máximo 10 por segundo. Entonces nos quedaríamos con un diámetro de 3 para esa tubería que maneja 200 galones por minuto. Vamos a copiar el multilíder. Diámetro de 3. Perdón, por ejemplo, este de acá. Necesitamos diámetro de 3. La pila, vamos a ver qué diámetro necesita o con qué diámetro trabaja bien. 100 galones por minuto. Regresamos a la tabla. Probemos con diámetro de 3, a ver qué pasa. Diámetro de 3 tiene una velocidad de 4.34. Diámetro de 2,5, velocidad de 6.7. Todavía está abajo. Y de 2 pulgadas, un diámetro de, perdón, una velocidad de 9.56. 100 galones, diámetro de 2, 9.56, está dentro del rango. Entonces, ahí podemos utilizar un diámetro de 2 pulgadas. Y luego continúan 300 galones hacia el intercambiador. ¿Qué diámetro vamos a necesitar? 300 galones. Vamos a ver, 300 galones. Bueno, voy a cerrar este PDF que fue de la clase de refrigeración de su momento. Bien, 300 galones. Vamos a probar con, bueno, diámetro de 2 obviamente está fuera de rango. Diámetro de 3, 13. 3,5, 9.74. Ahora bien, creo, si no me equivoco, les mencioné que hay ciertos diámetros que no son muy comerciales, o no son comerciales localmente. Una de ellas era el diámetro de 5. Esa pues no se encuentra localmente, o al menos no es tan común de suministro tubería de 5. Entonces no es muy conveniente utilizar en nuestras redes tuberías que no son muy comunes, porque si en algún momento nos hizo falta algo, si en algún momento nos hizo falta algo y no lo encontramos, pues vamos a tener problemas porque no vamos a poder terminar nuestra red.
Entonces, pasamos a la tubería de 4. ¿Por qué? Porque la de 3,5 también tiene ese concepto, que no es muy común, tubería de 3,5. 3,5 y 5 son tuberías que no son muy comunes. Entonces, por cuestiones, ya eso pues cuestiones comerciales, eso pues mejor evitemos utilizar esos dos diámetros. Entonces, aunque esté dentro del rango, pero voy a pasar a la tubería de 4. Va a estar holgada la tubería de 4. Bueno, va a estar intermedio entre 320 y 280. Es posible que ande alrededor de 7.5 pies por segundo. Entonces, tubería de 4 para 300 galones. Y como no tengo más ramales, esta velocidad o este diámetro se va a repetir en todas las tuberías hasta llegar al tanque. Bien, con seleccionar estos diámetros, todos sus accesorios pues van a ser de ese diámetro. Todos los codos van a ser de 4, las válvulas van a ser de 4, las juntas van a ser de 4, el strainer van a ser de 4. En el caso de la bomba, la check va a ser de 6. Y así, pues así se van seleccionando los accesorios. En caso de que sus proyectos tuviesen que hacer listados de material, pues ya con los diámetros y las distancias, ya se pueden hacer esos listados. Bien, ya tenemos definidos los flujos, tenemos definido los diámetros, tenemos definido los puntos iniciales y finales de cada tramo. ¿Qué nos falta? Pues ahora sí nos falta cálculo de pérdidas. Y aquel procedimiento que vimos en la presentación de calcular fricción del tramo 1 al tramo 2, más pérdidas secundarias por el codo que está en este tramo, las válvulas, bueno, voy a ampliar un poco más, las válvulas que están en este tramo, la check, más otras pérdidas que podamos tener como la junta. Ese procedimiento tenemos que hacerlo para todos los tramos e ir sumando. Esta red que estamos haciendo, voy a colocarlo cabal en la pantalla. Esta red que estamos haciendo ahorita realmente es una red sencilla. Yo tengo un punto de bombeo y tengo dos demandas intermedias y una demanda final. Para cuestiones de cálculo y de estudio y de aprendizaje de la clase, pues está adecuado para la clase. Pero hay redes que pueden ser de bastantes tramos, de bastantes demandas, muchos mayores cambios de dirección, más accesorios. El procedimiento será el mismo, pero se vuelve más tedioso porque tanto tramo, tanto cálculo que hay que hacer. Entonces, es común, antes de usar un software, pero sigue siendo siempre a mano, es que elaboremos tablas de cálculo. Y una de ellas es pues la que yo les voy a compartir. Lo había compartido, pero en la clase de refrigeración. Me equivoqué en la plataforma, no me fijé. Entonces vamos a movernos más adelante, después de la clase. Pero la tabla que les voy a compartir es esta tabla que estamos viendo. Bueno, me quedaron los datos de la presentación del periodo pasado. Ya los vamos a borrar para llevarlo de cero. Esta tabla lo que nosotros hicimos fue que en una tabla enumeramos todas aquellas pérdidas primarias, es decir, todas las pérdidas por fricción de todos los tramos. Luego, las pérdidas secundarias de todos los tramos también. Es decir, codos, accesorios, test, filtros, juntas flexibles, todo lo que podamos tener. Y esto me va a dar, pues, todo lo que es las pérdidas que voy a necesitar para el cálculo de cabeza. Y cualquier otra pérdida que pueda tener, puede ser el mismo intercambiador, que está rotulado como intercambiador. Lo vamos a sumar acá y vamos a tener una pérdida total por fricción y accesorios. Bien, la ruta que hay que seguir, no sé si recordamos de mecánica de fluidos,
Para la pérdida, nosotros tomamos solamente la ruta más lejana hidráulicamente. Es decir, aquí vamos a definir todos los tramos y todas las pérdidas por accesorios, pero siguiendo la ruta hidráulicamente más lejana. Con hidráulicamente más lejana nos referimos a aquella ruta que produce más pérdida. Pero ¿cómo voy a saber yo cuál produce más pérdidas si realmente estoy en eso, calculando pérdida? Pues muchas veces físicamente se puede identificar cuál produce más pérdida. Esto incluye, o mejor dicho, más cabeza. Esto incluye, solo permítanme un momento que debo responder algo. Bueno, perdón. Bueno, para definir cuál es la ruta más lejana, o hidráulicamente más lejana, tenemos que tomar en cuenta cuál es la que va a producir mayor cabeza, es decir, cuál es la que ocupa más energía de la bomba. Eso incluye pérdidas, eso incluye cambios de altura y eso incluye cambios de presión, la presión final, la presión inicial, altura final menos altura inicial. Entonces, con solo visualizar el ejemplo, mi ruta más lejana va a ser desde la cisterna hasta el tanque elevado, pues por este cambio de altura. Ahora, ¿qué rutas? ¿A qué me refiero yo con rutas posibles tú tendrías? Bueno, la bomba debe llevar agua desde la cisterna hasta la torre. Esto es una ruta. Es todo el fluido que va por la bomba y luego se ramifica a la torre. Eso es una ruta. Es decir, desde el punto inicial hasta una de las demandas. Otra ruta es desde la cisterna, pero ahora hasta la pila. Esa es segunda ruta. Y tercera ruta, desde la cisterna hasta el tanque elevado. Esa es una tercera ruta. Tres rutas posibles en las cuales yo debería calcular cabeza, pero al final la bomba tiene que vencer la cabeza de la ruta más lejana, o sea, la que produzca más cabeza. Como en la cabeza está involucrado cambio de altura, pues con solo ver la ruta que me va a producir mayor pérdida o mayor cabeza, mejor dicho, es desde la cisterna hasta el tanque elevado. Entonces mi cálculo va a estar orientado a desglosar los tramos, comenzando desde la cisterna hasta el tanque elevado, así también de todos los accesorios. ¿Qué pasa o qué debería pasar si visualmente tuviese más rutas y quizás rutas muy similares? Por ejemplo, pudiese ser que por aquí tuviese un ramal que viniese a otro tanque elevado. Por alguna razón tuviese dos tanques. ¿Cómo sé yo cuál es la más lejana si no lo he calculado? Idealmente, lo que yo tendría que hacer es este cálculo de cabeza para cada una de las rutas. Y después de calcular la cabeza para todas las rutas, yo debería escoger la que me dio mayor cabeza. Obviamente, pues, eso ya es más tedioso. Es mucho más tedioso. Entonces, ahí donde ya viene la bondad de un software. Porque un software se encarga de calcular todas esas posibles rutas y darme la ruta que me produzca una mayor cabeza para la bomba. Otra forma de identificar también, si yo no pudiese verlo, quizás tuviese demasiadas demandas y todas muy similares, es que también este requerimiento de presión puede hacer que un punto se convierta en punto más lejano hidráulicamente. Por ejemplo, imaginemos que en la torre, en lugar de 50 PSI, yo necesitase 50 PSI. Aquí ya tendría dudas sobre si esta ruta al punto 7 es más lejana que el tanque. ¿Cuál me produce mayor cabeza? Entonces yo tendría que calcular las dos. Aquella ecuación de presión final menos presión inicial más Z final menos Z inicial más todas las pérdidas, tendría que calcularla para la ruta 1 a 7 y la ruta 1
a 6. Y ahí definir, pues, después del cálculo, cuál me produce mayor cabeza. Y esa mayor cabeza es la que me va a servir para seleccionar la bomba. Bien, entonces en este caso tenemos un ejemplo básico para determinar que nuestra mayor ruta o nuestra ruta más lejana, pues es la que tiene que suministrar hasta el tanque elevado, pues, porque tengo este cambio de altura y ese cambio de altura es Z final menos Z inicial y me va a producir una mayor cabeza que las otras dos rutas a la torre y a la pila. Bien. Bien. También de mecánica de fluidos, recordemos que todas estas rutas, así como están, son rutas en paralelo. Por lo tanto, nuestra pérdida va a ser considerada solo en las tuberías que van hasta el punto más lejano. Es decir, a nivel de pérdidas, las pérdidas que ocurran en este ramal no interfieren en la ruta más lejana. Las pérdidas que se produzcan en este segundo ramal no interfieren en la ruta más lejana. Entonces, esas pérdidas no se deben sumar porque son rutas en paralelo. Si fuese, Ujú. ¿sí? Pero por otro lado, no se tomaría porque la pérdida que ocasiona viene siendo insignificante con respecto a todo el sistema. No necesariamente. Imaginémonos que ya calculamos la cabeza en la ruta 7, ruta 7, en la ruta al punto 7 y la ruta al punto 6. Imaginémonos que aquí nos dio una cabeza de 100 pies, pero aquí nos dio una cabeza de 98 pies. Entonces realmente la ruta para la pérdida hacia el punto 7 no es tan pequeña comparada al punto 6. Solo hay 2 pies de diferencia, o sea, podemos decir un 2% de diferencia. Si yo sumase también esto, es posible que esa cabeza me dice un valor erróneo y subiese hasta 160. Me va a dar un valor erróneo. Entonces puede ser que sí sea sumamente pequeña, pero también puede ser que sea muy similar a la ruta hasta el tanque elevado, pero quizás por un pequeño porcentaje el tanque elevado sea más lejano con respecto a este punto. Ahora bien, no necesariamente ruta más lejana se refiere a la longitud más lejana físicamente. ¿Por qué? Porque yo pudiese tener aquí una válvula que produce una caída sumamente alta o que aquí ocupe 50 PSI que puedan hacer que esta ruta sea más lejana incluso que el tanque elevado. ¿Por qué? Por la caída de presión que yo tengo aquí. Entonces, mm, aquí sí es sumamente pequeña con respecto a la ruta más lejana, pero no necesariamente puede ser el caso. Puede ser que esta torre, sus elementos internos requieran una presión mucho más alta de suministro. Y también en la cabeza interfiere presión final menos presión inicial. Y esta presión final menos presión inicial le gana a esta Z final menos Z inicial. Entonces realmente hay varios puntos que evaluar para definir cuál es la ruta más lejana. Casos típicos de suministro de agua, eh, a menos que sea algo industrial donde yo voy a tener estos tipos de equipos, pero un caso típico de agua potable, muy seguramente mi ruta que produce mayor pérdida va a ser la ruta más lejana físicamente. Entonces, es muy común que pase eso. Pero ya en condiciones industriales sí puede pasar que un equipo requiere una presión mucho más alta que incluso que este tanque. Entonces, no siempre se descarta porque sea una pérdida significante. Pueden ser pérdidas muy similares, pero que por un pequeño porcentaje hace que la otra ruta sea más lejana. Inge- ¿Sí? por decirlo así, analogía sería como que la presión sería como quien dice el voltaje, ¿verdad? La No sé, presión, sí, algo así, o sea, solo se el, ocupa por eso el del más largo o el de mayor pérdida. la cabeza sería, sí, podríamos decirlo. Y podemos decir que el flujo es el equivalente al amperaje, a los amperios. El flujo se va sumando, pero la cabeza es la misma.
Bien. ¿Qué más? Que estamos, sí. Entonces son rutas en paralelo. Eh, Eso hace que la cabeza de la bomba va a estar determinada por la ruta hidráulicamente más lejana, o sea, la que produce mayor cabeza, mayor pérdida. Bueno, no necesariamente mayor pérdida, sino mayor cabeza. Es decir, que esa suma de diferencias de presiones, alturas y pérdidas sea la mayor. Eh, entonces, nuestro cuadro de Excel va a estar determinado para calcular pérdidas solo en esta ruta hacia el tanque elevado. Pero estas pérdidas de acá no las tomaremos en cuenta, porque esta fricción no afecta el flujo hacia la ruta más lejana. Pero sí tenemos que ir sumando los flujos, porque al final la bomba sí tiene que dejarle agua a cada suministro. Bien, ahora sí, ya dividimos en nodos. ¿Qué nos hace falta? Bueno, ahora vamos a explicar la tabla. Yo creo que con explicar la tabla nos quedaríamos por hoy. Creo que sí se nos va a hacer esta semana y la otra en clases. Bien. En la tabla, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos lo de la presentación. Bueno, había cerrado la presentación. Voy a abrirlo para que veamos la ecuación. Bueno, aquí hay ecuación de pérdidas. Bueno, esta ecuación es la ecuación de cabeza. Y vemos que cualquiera de estos, esta ecuación hay que evaluarla en la ruta más lejana, tramo por tramo. Pero el diferencial de presiones pueden ganarle a la diferencia de altura o a las pérdidas. En el caso como en la torre, cuando yo dije que ahí pues la presión final pudiese ser 50 psi. O puede ser que el cambio de alturas le gane a presiones y pérdidas, como el tanque elevado. Es abierto, entonces las presiones son 0. No, 5 creo que es lo que requerían. Pero tiene bastantes metros de altura y eso pues le gana la presión, lo convierte en la ruta más lejana. O si fuese una ruta donde yo tengo una exagerada cantidad de accesorios o tengo accesorios que estrangulan y producen caída de presión alta, entonces las pérdidas le ganarían a diferencia de presión y a la diferencia de altura. Entonces todo eso hay que evaluarlo para definir cuál es la ruta más lejana. Bien, nuestra tabla de pérdidas se basa en la ecuación, estas dos ecuaciones. La ecuación pérdidas primarias igual a coeficiente de fricción por longitud entre 100 y pérdida secundaria, valor K, velocidad al cuadrado entre veces G. Entonces, ¿qué nosotros hicimos en las tablas? Definimos un renglón para cada tramo de tubería. Digamos de 1 a 2, que es lo que estoy diciendo yo ahí, que ese es el tramo del punto 1 al punto 2, que es desde la parte baja del tanque hasta la succión de la bomba, o hasta la bomba, mejor dicho. Entonces, calculamos para ese tramo cuál es el diámetro, se lo sacamos, ya lo calculamos, mejor dicho. ¿Cuál es la longitud? Esta debería salir por medición. Como el CAD está en metros, debemos convertir a pies. ¿Cuál es el flujo? Eso ya lo definimos. En ese caso van 600 galones por minuto. Porque estos datos me quedaron del periodo pasado. ¿Cuál es la velocidad en esa tubería? Según este flujo y este diámetro, lo vamos a sacar de las tablas. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Dependiendo de este valor, del flujo de velocidad va a ser 1.66. Bueno, es el ejemplo anterior. El ejemplo del periodo pasado, mejor dicho. Y también el valor velocidad al cuadrado entre 2 veces G, porque me va a servir para las pérdidas secundarias. Pérdidas primarias, pues mediante fórmula del Excel, lo que hicimos fue esta fórmula. Coeficiente de fricción por longitud entre 100. H6, coeficiente de fricción por E6, longitud entre 100. Entonces ahí tenemos la ecuación de pérdidas primarias mediante fórmula. Y aquí me da todas las pérdidas por fricción de toda la ruta, desde el estado 1 al punto 6.
Luego, para cada uno de estos tramos, debemos calcular las pérdidas secundarias o pérdidas por accesorios. Entonces, la tercera tabla, enumeramos todos los accesorios. Primero, los del tramo 1 a 2. ¿Qué accesorios? Pues vamos a tener esta válvula check, vamos a tener este codo, esta válvula compuerta, esta válvula check, o strainer, mejor dicho, este filtro strainer. Entonces, ahí enumeramos todos los accesorios que yo pueda tener. ¿De qué diámetro van a ser los accesorios? Pues tienen que ser el diámetro de la tubería. Y ese tramo 1 es de 6. Bueno, es de 6. Velocidad al cuadrado de BCG, pues ese se calculó anteriormente. Y luego la definición del accesorio. Y aquellos accesorios que están en las tablas que nosotros les proporcionamos, les vamos a aplicar la ecuación. ¿Qué ecuación? Pues la de la presentación. K por velocidad al cuadrado de 2 veces G. K obtenido de los gráficos y velocidad al cuadrado entre 2 veces G obtenido de las tablas, que aquí ya está en esta celda. Entonces, por ejemplo, codo bridado, ese es un accesorio que tenemos en las tablas. ¿Cuál sería esa ecuación? Valor de K por velocidad al cuadrado entre 2 veces G de esa tubería. Y esa va a ser nuestra pérdida secundaria. Luego, si tenemos otros accesorios, pero esos accesorios no están en las tablas, no podemos aplicar la ecuación. Muchas veces lo que se hace es que se recurre a manuales de fabricante. Manuales de fabricante muchas veces ya nos dan las pérdidas de sus accesorios, como estas que están rotuladas. Filtro strainer, junta flexible, válvula check y filtro. Ya son datos que nos dan los fabricantes mediante sus curvas de operación. Entonces, se ingresan directamente. Se ingresan directamente acá. Perdón, acá y acá. Estos deben ser en pies. Si nos lo dicen en PSI, debemos hacer la conversión. Quizás los valores no coincidan porque, pues, este es un ejemplo del periodo pasado y para el ejemplo de este periodo, yo cambié algunos datos y modifiqué algo en la ruta del CAD para hacerlo un poco diferente. Entonces, nos debería dar resultados diferentes. En la plataforma, creo que iba con estos datos. Entonces, lo que antes hay que hacer es borrarlos para iniciar de cero y es lo mismo que yo voy a hacer. Bien. Si ven en la tabla, por aquí hay otra tabla que dice pérdidas en secciones que no se toman en cuenta. Bueno, vamos a escribir bien aquí. En cuenta. Bueno, si estaba, aquí está la que tengo que. No se toman en cuenta para la cabeza de la bomba. ¿Y estos tramos cuáles son? Pues son los que estábamos hablando hace un momento. Este tramo y este tramo. Vemos aquí que este valor cambiaría. Si yo lo tomase en cuenta, este 1055 se convertiría, vamos a hacerlo con fórmula, en 13.23. Es como un 20% de diferencia. Que pues si estos fuesen sumamente bastantes tramos, me pueden conducir a una selección errónea de la bomba. Puedo sobredimensionar la bomba. ¿Qué es lo que yo necesito de una bomba? Si la bomba yo la calculo para que pueda suministrar agua al punto más lejano, pues por default va a suministrar agua a los puntos más cercanos hidráulicamente, o sea, los puntos que producen menos cabeza. Entonces, si yo me aseguro que la bomba va a llevar agua hasta este punto que es el más lejano, pues seguramente va a llevar agua a estos puntos que son los más cercanos. Bien. ¿Qué más? Otras pérdidas. Podemos tener el intercambiador. Como estamos evaluando desde el punto final, punto inicial, debemos incluir el intercambiador. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues ir llenando las tablas. Pero vamos a borrar todos los datos para que comencemos desde cero. Para que comencemos desde cero y vayamos haciendo el ejercicio. La idea sería, pues, hacer los ejercicios que hagamos acá, lo vayan a hacer a la casa. Bueno,
Lo hagan en la casa, mejor dicho. Y sobre todo, cuando ya asignemos el proyecto de exposición, pues lo apliquen en el proyecto de exposición. Bien, así es lo que tendríamos nosotros nuestra tabla. Lo que nos tocaría pues es empezar a llenarlo. Pero para empezar a llenarlo necesitamos este valor de acá, que son los valores de longitud para cada tramo de tubería. Entonces, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta rotular las distancias para que ya no sea más fácil después. Voy a habilitar esta barra de herramientas. Voy a empezar a rotular distancias. Voy a cambiar de layer. Entonces vamos a ocupar esta distancia, pero como es la distancia longitudinal total, me hace falta también esta distancia por aquí. Vamos a ponerla por acá. Voy a necesitar esta otra, que es un cambio de altura. Voy a necesitar esta aquí, un poquito más. Un pie más, un pie menos no va a hacer gran diferencia en los resultados. Entonces, no hay que tener una 100% de exactitud en donde estemos midiendo. Podemos medir hasta aquí, esta otra distancia. Vamos a necesitar esta altura. Necesitar esta otra distancia. Esta. Y esta de aquí. ¿Qué otra distancia nos hace falta que rotular? Bueno, si queremos calcular siempre las que no se suman, vamos a necesitar esta distancia y esta distancia de acá. Esta. Y esta de acá. Bien, ahí ya tenemos, bueno, eso que acabo de hacer, comúnmente uno le dice cotas. Ya tenemos acotadas nuestras distancias. Ya podemos, pues, ingresar. Por ejemplo, si fuese el primer tramo, ya sabemos que es de 6 pulgadas, 600 galones por minuto, y tiene una distancia, bueno, aquí hay que usar, bueno, voy a rotular primero. Tenemos tramo 1 a 2. Tenemos un diámetro de 6 pulgadas, una longitud de 6.76. Madre, voy a sacar la calculadora. 6.76 más 3.31, 10.07. Pero como nosotros trabajamos en pies, necesitamos la conversión. Van 600 galones. ¿Cuál es la velocidad? Vamos a necesitar ir a nuestras tablas. Tubería de 6 con 600 galones. Y estaríamos acá. Una velocidad de 6.66. Un coeficiente de fricción de 2.34. Y un valor de velocidad al cuadrado entre 2 veces g de 0.69. Bueno, y ahí ya calculamos la fricción de ese primer tramo, 0.77 pies. Después vamos a ver esta columna de aquí que dice datos para NPCH, pero como no hemos hecho cálculo NPCH individual, vamos a dejarlo para después de calcular la cabeza. Bien, entonces por ahorita vamos a quedarnos aquí. Si desean practicar, bajen la hoja de Excel que ya la voy a pasar de refrigeración a bomba. Si desean practicar, intenten para mañana calcular la pedida por fricción de los siguientes tramos. ¿Qué nos va a tocar? Pues ir sumando distancias. Aunque en el cálculo que les compartí no van acotada la distancia, entonces van a tener que acortarla. Si no bueno, no sé si tienen acceso a AutoCAD, se me ha olvidado preguntar eso. Pero si tienen acceso, pues habilitan la herramienta de dimensión y ahí pues sacan las cotas.
Si no, pues vamos a ir compartiendo el archivo después de cada clase a medida que se vayan actualizando. Entonces así pues pueden, mejor voy a subir este que ya está acotado por si no tienen acceso a poder usar AutoCAD. Aquí ya están las distancias, están los accesorios, están rotulados los flujos y los galonajes. Entonces con este no deberían tener problema. Lo voy a pasar a PDF también por si hay problemas con acceso a AutoCAD. Bien, entonces intenten hacer los otros tramos. Intentémoslo para mañana. Ya vieron que es sencillo, no es complicado obtener los datos. Ya con una tabla tabulada es mucho más sencillo todavía. Entonces intentemos para mañana. Y nos vamos a quedar por aquí. Vamos a continuar mañana, siempre pues a las 9:10. Y intentemos también tener ya los grupos para mañana. Bien, nos quedamos aquí. Si hay consultas, si no, pues terminamos aquí y voy a subir los archivos a la plataforma para que los puedan bajar. Ingeniero. ¿Sí? Disculpe que lo saque de la zona de confort, pero podríamos ver más adelantito algún sistema de enfriamiento de una planta energética. Un enfriamiento de planta energética pudiese ser un sistema de bombeo para una torre de enfriamiento, para enfriar el radiador de algún generador eléctrico. Pudiese ser. O para enfriamiento de una torre donde se esté generando energía a partir de vapor, podría ser también. O a partir de biomasa y utilizamos agua para enfriar la generación, pues podríamos incluirlo también. Sí, una torre de enfriamiento también es una aplicación para una planta energética, ¿Sí? lo que es a nivel industrial. Ujú. Y se ven bastante también. Solo que ahí es un circuito cerrado, o puede ser un circuito cerrado. Por ejemplo, ¿Sí? esta agua que yo tiro aquí, yo debería retornarla otra vez a bombearla. Eh, Obviamente, pues aquí con esta agua yo estoy enfriando otro medio que es el que va después si fuese alrededor de un generador, pues otra agua que va alrededor. Pero este se convierte en un circuito cerrado porque después esta agua debe volver a la bomba y de la bomba nuevamente a la torre y estar en ese juego. Estar en Así ese es. juego. Bien, entonces podríamos ver la aplicación ahí en algún momento. Bien, nos quedamos acá y otra consulta, y no, pues mañana continuamos. Listo, ingeniero. Buenas noches. Bueno, Ah, buenas ingeniero. noches. Buenas noches, Buenas ingeniero, gracias. noches. Buenas noches. Buenas noches.